Bienvenido y muchas gracias por acercaros esta tarde a estar con nosotros en una tarde de primavera, con nuestro aire, agua, un poquito de todo. Y esta tarde es agradable que estemos todos aquí y que acompañemos a nuestros dos secretarios generales, a José Antonio, a Juan Pablo, a nuestro alcalde, a nuestro senador, y así echemos un buen rato aquí entre todos en familia. Me vais a permitir, creo que me vais a entender, que agradezca especialmente a las mujeres que habéis venido vuestra asistencia, porque varias días que llevamos aguantando ciertos comentarios del señor Arias Cañete, el candidato del Partido Popular, que directamente nos ha metido en ese coche de esa película Regreso al Futuro, que va al pasado, nos ha llevado del 2014 al 1954 sin problema, y nos ha empezado a hablar de la superioridad intelectual de él sobre una mujer. Algo que para nosotros es inconcebible, para las personas de ideología de izquierda, ni siquiera nos planteamos en esta época. Él, sin embargo, ha tenido la complicidad de su partido, incluso la defensa de sus compañeras de partido, que es lo más duro, creo yo, y no ha hecho nada en los últimos días, en una semana hasta hoy, que es bastante obligado a pedir perdón. Nosotros estamos fuera de esos complejos, nos da igual lo que digan porque sabemos que la superioridad intelectual no tiene nada que ver entre hombres y mujeres, y quizás lo que sí nos puede preocupar no es aquellos que dicen, sino aquellos que piensan y no nos dicen, que es lo que llevan haciendo los 2 últimos años, actuar sin tener nada que ver con lo que decían que iban a hacer. Aquí estamos hoy para hablar sobre las elecciones europeas, sobre el 25 de mayo, unas elecciones en las que por primera vez vamos a poder elegir al presidente del Parlamento, y por primera vez podemos respaldar con nuestro voto a una persona para que tenga legitimidad de enfrentarse a la preponderancia de Alemania y para que las políticas que se hagan desde la Unión Europea puedan ser más sociales y tengan mucho más que ver con la vida de la gente. Nosotros, de políticas que tengan que ver con la vida de la gente, estamos familiarizados aquí en Andalucía. Tenemos a Susana Díaz, presidenta, mujer socialista, que está sin duda trabajando porque las políticas sean eso, lo que mejore y lo que ayude a la gente en su día a día. Aquí en Andalucía sabemos que no se toca la educación, sabemos que no se privatiza la sanidad y sabemos que el trabajo para nuestros jóvenes es importante. De hecho, ya sabéis, lo hemos hablado, en los últimos días la Junta de Andalucía ha otorgado a Palma del Río casi medio millón de euros para contratar a jóvenes menores de 29 años. Eso tiene que ser lo primero. Y eso es lo primero para nosotros, así que sería importante que también lo lleváramos a Europa para multiplicar los beneficios de todo lo que consigamos. Ese principalmente es uno de los motivos más importantes por los que tenemos que animar a todas las personas que conocemos a que vayan a votar el domingo. Pero sin duda todos tenemos nuestros motivos en el día a día. Ayer justo cuando hablaba por teléfono con alguno de vosotros, Carmen, una compañera, me comentaba que a su nieta le habían reducido la beca a la mitad. Está estudiando en la universidad y no saben cómo vamos a hacer que ella pueda terminar los estudios. Eso, si el domingo no vamos a votar, si no convencemos a nuestras familias y amigos de la importancia de votar, lo único que haremos sin votar es reconocerle al Partido Popular que eso está bien hecho. Si nosotros mismos no votamos para quitar a la derecha de Europa, estaremos diciendo que recortar en la educación de nuestros jóvenes, de los hijos de los trabajadores, eso no nos quejamos, así que habrá que ir a votar. O también, para conseguir más trabajo para nuestros jóvenes, el lunes, un compañero del partido, un amigo, me ayudaba a trabajar en el perfil informativo de este plan de empleo que estábamos hablando. Y me ayudaba, por desgracia, porque tenía tiempo libre para hacerlo, porque estaba en su casa, porque no tenía trabajo. Si el domingo no vamos a votar, estamos animando al Partido Popular a que siga con su política de no dedicar ni un euro al trabajo. Así que yo termino y animo a que esto que decimos todos los días, de que vivimos una situación asfixiante y que a veces incluso lo gritamos, pues también lo gritemos el domingo. Y el domingo, con nuestro voto, digamos que España no puede seguir así, que hay que cambiar el rumbo, que tenemos que trabajar por la educación y la sanidad, y con nuestro voto también se puede gritar, así que gritemos todos el domingo y animemos a nuestros amigos a que también lo hagan. Muchas gracias. Escuchando a Aurea se me había olvidado que tenía que hablar. En este caso, para eso también
Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí, a todas las personas que os habéis acercado a este acto, compañeros, compañeras y también personas amigas que respetan a este Partido Socialista y que también les interesa la política y saber lo que se dice por parte de los partidos políticos para estar informados y realmente pues, tener bien siempre una opinión adecuadamente formada. Quiero agradecer también la presencia de Juan Pablo Urbano, compañero, amigo y secretario general de Córdoba, provincia de Córdoba, y también senador por Andalucía, por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que está aquí con nosotros, que suele venir, que sigue viniendo y que aquí en Palma de Río pues, estaremos siempre con los brazos abiertos porque sabemos que hay cariño mutuo entre Juan Pablo, la provincia y la estructura de los partidos en Palma de Río y la agrupación de Palma de Río. Bueno, estamos ante unas elecciones y siempre pues, los grupos políticos estamos en la obligación de convocar actos, de promover que las personas pues, vayan a votar y ejerzan el derecho que se tiene para tomar las decisiones. Y siempre a las personas les pueden surgir algunas dudas. Yo quiero hacer unas preguntas primero en voz alta y si me permitís también las voy a responder. ¿Por qué ir a votar? El domingo. Yo creo que hay muchas personas que están diciendo, bueno, ¿por qué votar? ¿Para qué vamos a votar? Después, ¿por qué vamos a votar en Europa? ¿Por qué vamos a votar o por qué? Yo digo que nos gustaría al Partido Socialista que se vote una opción progresista como es la socialdemocracia, como es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué votar a Elena García? Yo creo que son preguntas que voy a tratar de razonar y de responder. Pues votar, decimos que es la fiesta de la democracia. ¿Y por qué siempre hemos dicho que el voto es la fiesta de la democracia? Porque se ha pasado tanto en este país sin libertades, sin derechos, que yo creo que no es un acto respetuoso con nuestro pasado, con nuestra historia, el hecho de no votar. Por eso tenemos que intentar que todo el mundo vaya a votar. Vaya a votar por el reflejo de todo lo que ha pasado en este país sin la libertad, sin la democracia y sin los derechos humanos, sin los derechos que debemos tener todas las personas. Creemos que no solamente hay que cumplir ese derecho, sino también, de alguna forma, estamos haciendo una apuesta por un sistema democrático, haciendo una apuesta por la democracia. Tenemos que decir que la democracia está viva, que la democracia está fuerte, tenemos que fortalecerla. Y la forma de decir que está fuerte la democracia es participando muchísima gente y que todo el mundo entienda que la democracia le interesa. Porque yo entiendo que es el mejor o el menos malo de todos los sistemas políticos que pueda haber. ¿Y en qué consiste? Por lo pronto es el sistema que apuesta por la paz. Históricamente, a lo largo de la historia universal, siempre se han dirimido los conflictos entre los países, entre las personas, a base de violencia, incluso en el hogar. Pero ahora la democracia nos da otra perspectiva, nos da la perspectiva de dirimir los conflictos votando, ejerciendo un derecho, para decir a qué política queremos, qué gobierno queremos, qué personas queremos que estén al frente de un gobierno, de un ayuntamiento, de una diputación, de una comunidad autónoma y también qué programa electoral queremos, qué proyecto queremos para nuestro país, para Europa. Eso es una determinación que tenemos que tomar y esa determinación se hace votando de una forma pacífica, que es lo importante. Y además es un sistema de participación. Todo el mundo puede ejercer ese derecho y participar en las decisiones cruciales. Son decisiones, muchas decisiones que hay que adoptar y no es bueno que nos quedemos fuera de la decisión. No es bueno que le dejemos la decisión a otras personas. Yo creo que debemos de tomar partido y realmente comprometernos con opciones determinadas y por supuesto expresar nuestro voto. Y si no a nadie, entonces, como sea, pero hay que votar, hay que reforzar la democracia. Evidentemente, nosotros apostamos por el Partido Socialista. Además, es el sistema que más señala el camino y que más se progresa en la igualdad de las personas. Una persona, un voto, eso es una fortaleza enorme. Hay otro sistema que no es democrático, hay otras democracias que no son universales, pero nosotros en el contexto europeo podemos disfrutar y en el mundo occidental podemos disfrutar de la democracia universal. Una persona, un voto. Y vale lo mismo
en una urna, cuando se cuenta, da igual que lo haya echado la persona económicamente más poderosa o la persona más humilde económicamente, da igual que lo haya echado en la urna. Al final es 1 más 1 los votos que existen, no hay más. Por tanto, yo creo que es el reflejo de la igualdad, que ahí somos todos y todas somos iguales en este tema. Por eso es una apuesta por la igualdad. Pero también os digo una cosa, la igualdad es una apuesta por la mejor economía, por una buena economía, porque una economía redistributiva, una economía que fortalece la clase media, una economía que da muchos consumidores, al final se potencia. Una economía que hay muchos ricos y hay pobres, o algunos ricos y muchos pobres, esa economía no puede tirar, no puede funcionar, porque hay muy pocos consumidores, hay poca gente que participa en la economía. Por eso una economía redistributiva siempre es una economía que avanza, que progresa y que crece. Y eso lo da el concepto de igualdad, igualdad política, igualdad económica, que es la tendencia que tenemos que llevar a cabo. Al menos igualdad de oportunidades para todas las personas. Por eso la democracia es transparencia. Y os digo más, hay una cosa que nunca podemos eludir de hablar, es una cosa negativa, que es la corrupción. Pero tenemos que hablar de la corrupción, porque hablando de la corrupción es cómo se pueden tomar medidas. Pues digo más, si en un sistema que no es democrático, ni tan siquiera aparecerían los temas de corrupción, se ocultarían. En la democracia, ya sea de la Casa Real, ya sea del alcalde tal, ya sea de la comunidad autónoma, de quien sea, aparece. Y quien la hace, la paga. Y así tiene que ser por la democracia. Existe, pero existe y se destaca. Y a veces hay unas instituciones donde se ve eso. Primero, contamos con un poder judicial independiente. Después hay que ejercerlo hasta ese punto, pero la democracia, la Constitución lo plantea, un sistema judicial independiente, que a quien pille se lleva para adelante, que es lo que tiene que hacer. Después hay los medios de comunicación. Los medios de comunicación en un sistema democrático tienen la libertad de expresión, la libertad de pensar, la libertad de escribir, la libertad de hablar, la libertad de la imagen, tienen la libertad de comunicar a todo el mundo y comunicar los defectos y las cosas malamente que se están haciendo por los gobiernos. Eso es importante y yo quiero dar una alabanza a los medios de comunicación valientes, independientes, que hacen esa apuesta. Creo que es importante, los medios de comunicación, los propios partidos políticos, cuando, claro, tenemos un problema, que a veces no nos miramos hacia adentro en esa cuestión, pero mirando hacia afuera, lo que es pequeño lo hacemos grande en el adversario. Ahora nos queda parte del camino, es también mirar hacia adentro. Juan Pablo sabe que hemos trabajado internamente y hemos estado observando, porque hay distintos grupos políticos. Hay grupos políticos que son de personas independientes, llámese el partido del Gil, o el partido de Rafael Gómez, o los partidos que atañen a personas concretas, pero que son partidos que prácticamente no superan a esas personas, porque tienen una intención, y esa intención es enriquecimiento. Y los partidos convencionales, sea cual sea, saben que tienen que enfrentarse a la historia, saben que tienen que tener instrumentos internos de control, se sabe que tienen una serie de cosas. Evidentemente, en ocasiones todo eso se escapa, pero es el sistema con todas las garantías que mejor nos defiende de la corrupción. Es el mejor sistema que nos defiende de la corrupción. Por eso, hasta para ello hay que votar y hay que ser fuerte a la democracia. Y hay que seguir en el ámbito de la transparencia de la democracia. Por tanto, planteamiento, hay que ir a votar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones y no debe tomarlas nadie por nosotros. Y segundo, porque hay que reforzar la política en este momento y hay que reforzar la democracia. ¿Por qué votamos en Europa? Porque Europa nos ha dado mucho a España. Europa siempre ha sido un sueño para los españoles y las españolas. Europa nos ha albergado en la época de la emigración, nos ha acogido en la mala época de la emigración.
ilusión y donde España creció por esa divisa que muchos trabajadores y trabajadoras, de familiares nuestros, de gente, cuando tuvieron que marcharse a Alemania, a otros países, y nos daban divisas, nos daban dinero para nuestro país. Ahora, desafortunadamente, también los jóvenes están emigrando. Eso es una política mal hecha en España, pero al menos tienen Europa, al menos, porque su sitio está aquí, desde luego. Y después de esa formación que están adquiriendo, después de esa cualificación, este país tiene que hacer un esfuerzo por la gente joven, como está haciendo la Junta de Andalucía también con los programas de juventud, como ha señalado ahora. Por eso tenemos que estar con Europa, porque es el proyecto que más nos interesa a España en este momento. Hay otros proyectos, está China, por ejemplo, pero creo que no es un proyecto que me interese, porque no hay derechos, no hay libertad. Se trabaja por nada menos. Los trabajadores y trabajadoras prácticamente carecen de todos los derechos de la gente trabajadora. Por eso la apuesta está en Europa y tenemos que reforzar Europa y tenemos que seguir caminando hacia una Europa mejor y también hacia una Europa más democrática y una Europa con más capacidad para todos los países que pertenecemos a la Europa, para todos los ciudadanos y las ciudadanas. En Palma nos estamos beneficiando desde la PAC, de nuestros agricultores, de todo el tema de peonada, del subsidio agrario, del PER, todo eso son ayudas. Todos los programas tienen ayuda de la Unión Europea, como el FEDER, un proyecto que en los últimos años, desde el Ayuntamiento, se están invirtiendo casi 14 millones de euros. Son cantidades importantísimas en crear ciudad, en mejorar la ciudad. Europa atiende a la economía, atiende a los agricultores, atiende a los trabajadores y trabajadoras, atiende a la gente joven, pero también atiende a las ciudades, a la gente ciudadanos y ciudadanas que están en los pueblos. Por eso entendemos que es un proyecto de generación de riqueza, de generación de empleo y tenemos que apostar por Europa. ¿Por qué el Partido Socialista? ¿Por qué la propuesta es que votemos al Partido Socialista Obrero Español? Sin duda alguna, es el partido que mejor defiende a la gente trabajadora y a la gente humilde. Es el partido que siempre ha estado con la gente progresista, desde luego, que ha estado generando riqueza, generando empleo, pero además lo ha hecho pensando siempre fundamentalmente en las personas. Apuesta por una economía, pero una economía de las personas. Apuesta por unas inversiones, pero unas inversiones que afecten y que mejoren la calidad de vida de las personas. Se apuesta por toda la temática posible que pueda haber en la política, pero al final hay un eje conductor, que es la mejora de la calidad de vida y fundamentalmente de la dignidad de las personas, de los seres humanos. Ese es el Partido Socialista. Por contra, el Partido Popular. El Partido Popular, si gana las elecciones el Partido Popular, por muy poquito que sea, por mucha extensión que sea, por lo que sea, alguien va a interpretar claramente, va a arrimar las cosas en sardina. Esto es así, y va a decir que el pueblo español, que España está con su política económica, la política de recorte, la política que recorta la política que recorta en sanidad, la política que se recorta en la ley de dependencia, que mucha falta de resolver a muchas familias, en este caso, y con muchas personas que lo necesitan. Se está recortando por doquier, en toda la vida y toda la vez. Por eso no podemos permitir que gane el Partido Popular esta situación, porque sería nefasto para nuestro país. Ahora dice que la economía va bien, pero si la economía puede ir bien o mal, pero lo importante es que se genere empleo, que es la forma de repartir esa riqueza, la generación de empleo. Si es correcto, puede ser. Yo no le voy a decir al Partido Popular que no a nada, porque no es bueno ser pájaro de mal abuelo en las cosas. Tú lo dices, vale, pero yo quiero otra política, yo quiero otra cosa, yo quiero la generación de empleo. Yo quiero riqueza, pero que se redistribuya la riqueza, que todo el mundo participe de esa riqueza y que, por supuesto, haya empleo, que es la mejor forma de generar esa riqueza, fundamentalmente para la gente joven, para la gente mayor que ha perdido su empleo y que está con mucha duda, con mucha desesperanza para poder encontrar otro empleo que ahora les resulta bastante complicado para poderlo llevar a cabo. Por eso tenemos que votar al Partido Socialista, que es el proyecto de la gente trabajadora, de los pequeños autónomos,
de la gente que está con el pueblo, que está pegada al territorio en este caso. ¿Y por qué Elena Valenciano? Bueno, Elena Valenciano es una mujer que ha estado creciendo, que no era muy conocida, pero que progresivamente la hemos estado viendo que tiene cualidades, que tiene capacidades y que el Partido Socialista no se, ni mucho menos se ha equivocado en ponerla al frente de esta candidatura. Es una mujer con capacidad y lo ha demostrado. Y Cañete, en ese reconocimiento del debate, de ese cara a cara que nos tuvieron, pues dijo una frase que, como bien dice ahora, nos traslada a otro tiempo y que no tiene sentido, pero al final implícitamente va el reconocimiento de que fue derrotado en un debate, y lo hace porque podría dar todos los papeles del mundo, dedicarse a leerlo, pero la gente cuando tiene las cosas en el corazón las tiene en la cabeza, y Elena Valenciano las tenía en el corazón y en la cabeza, porque quiere las cosas y piensa las cosas. Por eso es fundamental. Él se podía perder, como a mí me comentó mi hija que estuvo atenta al debate, pues no ha sido a perder y realmente no tenía frescura en este caso. Y en un debate tiene que ir con frescura, tiene que ir con ganas, te lo tienes que creer, y él ni tan siquiera se lo creía. Ahora el Partido Popular lo tiene escondido, apenas sale, los mítines nada más. Ya, hoy decían que a lo mejor da una rueda de prensa, pero por la que gusta todo perfilado y todo eso, ¿no? Pero no da la cara, no tiene transparencia. Si veis el cartel ya es la imagen. Yo creo que la veis. Es un cartel azul, donde él aparece también de una forma difuminada, también a su lado, no al lado de la gente, sino a su lado, en este caso, y con una vamos, que no se ve, no se ve, está escondido también en el cartel. Entonces, un político, y hablando de transparencia, ¿cómo se va a esconder? En política, como se está escondiendo Rajoy, como se están escondiendo todos del Partido Popular, hay que dar la cara, hay que dar la cara a la gente, a la ciudadanía, la gente que ha votado. Si aquí quien manda son la gente, son las personas, son quien vota, y tú tienes que dar todas las explicaciones del mundo a la gente, y tienes que aguantar lo que tengas que aguantar dando esas explicaciones. Pues nada, el Partido Popular se esconde, se malesconde continuamente. Por eso la candidata se quedó patente en ese debate que supera a Ariel Cañete. Ariel Cañete solamente dice, bueno, ha traído dinero de la paz. El dinero de la paz ha traído todo el mundo. Y en cambio, él ha empeorado la paz para los agricultores españoles y sobre todo para los agricultores andaluces. Pero además, ¿recordáis aquella famosa palabra de pedigüeño? Cómo José María Aznar criticaba a Felipe González cuando iba a Europa a ejercer los derechos de España, a pedir los recursos económicos que le correspondía a España para traerse a España, y ellos le llamaban pedigüeño. Oye, esto de pedir, no sé, lo que sí hace falta es negociar las cosas y hablar las cosas, y ahora ellos se gastan que dicen que traen y que piden a Europa y se tiran hasta las 6 de la mañana hablando, como si eso tuviese mérito. Y más de muchas personas se han estado hasta las 6 de la mañana y toda la noche por problemas diversos en el pueblo. No tiene mérito en este caso, sin embargo, esa figura emergente, como puede ser Valenciano, yo creo que es positivo. Ahora mismo estamos en un momento crucial y yo quiero deciros algo, y lo quiero decir también como alcalde en este caso. Yo voy a hacer una apuesta por la esperanza. La situación de crisis, como están las cosas, la situación del empleo, la corrupción, todo lo que esté en el entorno, pero hay que hacer una apuesta por la esperanza. Porque la esperanza soluciona mis problemas, hoy no, pero mañana sí. ¿Por qué? Porque la esperanza es un camino, Está el camino de la esperanza y el camino de la desesperanza. El camino de la desesperanza es muy fácil, es el más sencillo que hay, porque va cuesta abajo y se toma con naturalidad, sin esfuerzo. Y el camino de la esperanza es un camino cuesta arriba, es un camino duro, es
es un camino pesado, pero es un camino que nos fortalece, es un camino que nos hace superarnos continuamente y es un camino que realmente mañana estaremos más fuertes y estaremos mejor. Pero esa esperanza siempre tiene que ser para compartirla con todo el mundo, porque lo que consigamos tiene que ser de todo el mundo. En este camino no hay egoísmo, pero este camino es por la democracia. Ahí está, la esperanza y la democracia. Esa es la apuesta que tenemos que hacer el próximo 25 de mayo, o sea, el próximo domingo. Y ahí nos quedamos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer a Juan Pablo Durán, que comentaba, buen amigo nuestro, que estuvimos ahí hablando de poner meeting, que si el jueves tal, que el jueves tenemos un problema, si hay comisión informativa y entonces tenemos que estar en el ayuntamiento cumpliendo con nuestras obligaciones con la ciudadanía palmeña en este caso. Él pensaba venir el jueves a Palma y bueno, y hace 2 días Aurea pues reestructuró el tema con Miguel, con la organización de Córdoba, y él ha adaptado su agenda para también venir el miércoles a Palma. Por ese esfuerzo de cambio y esta disposición de Palma, yo se lo puedo agradecer muchísimo. Bueno, muchas gracias, alcalde, por tus palabras, pero yo quiero confesarles a todos ustedes que para mí en campaña electoral, sea ahora la europea, hubiesen sido las municipales, o las autonómicas o las generales, yo necesito venir a Palma, porque para mí Palma tiene una especial significación y la agrupación de Palma tiene una especial significación. Yo, aunque no lo creáis, me voy de aquí siempre muy reforzado en mis propias convicciones, porque siempre habéis demostrado que sois un pueblo, fundamentalmente en general los palmeños y las palmeñas, pero en particular mi partido aquí en Palma, que tenéis muy claras vuestras convicciones, que tenéis además muy claras el camino a seguir, que siempre habéis sido modelos para muchos que han seguido después de vosotros la estela que habéis iniciado con trabajo, con programas, con proyectos, que han sido pioneros en toda la provincia de Córdoba. Y así que cuando yo vengo aquí, vengo para intentar retroalimentarme de mis propias convicciones, y hoy me gustaría, si soy capaz, de daros algunos argumentos para reforzar también las propias vuestras y que nos ayudéis, que me ayudéis, que nos ayudemos todos a que esas mismas que aquí tenemos, los que hoy nos hemos reunido en este salón, que Aurea me decía que es un salón magnífico para bailar salsa, ¿verdad, Aurea? La bailaremos el domingo por la noche, si es posible, yo creo que sí, pues tengamos la oportunidad de convencer a los miles de hombres y mujeres que en Palma del Río tienen que seguir convencidos y apostando por la política y apostando por el Partido Socialista para desde aquí iniciar el cambio que necesita Europa para cambiar España y con ese cambio cambiar nuestras vidas de la desesperanza, como bien ha dicho el alcalde, a la esperanza. Yo iba a hacer lo mismo que el alcalde, hacer unas preguntas, pero en vez de hacerme yo las preguntas, quiero hacer una reflexión de por qué hoy, 21 de mayo del 2014, siglo XXI, es importante todavía Europa para Palma y importante Europa para España. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? ¿Por qué tendríamos que sentirnos que estamos en un momento crucial de nuestras vidas votando el 25 de mayo? ¿Y por qué Europa sigue siendo un elemento indispensable en nuestras vidas? En primer lugar, por algo que yo llamo la nostalgia. Lo digo por los jóvenes, por los más jóvenes. Yo estoy seguro que ellos habrán visto la película Un franco, 14 pesetas. Pero muchos de los que hay aquí no es que vieron la película, fueron protagonistas de esa película. Y durante todo el siglo XX hemos visto a Europa como el lugar de la esperanza. Muchos de los que hoy están aquí, fue la esperanza de sus vidas
salir de España para encontrar la oportunidad de tener una vida plena, una vida que le permitiese desarrollar su propia familia, dejándose la vida trabajando en los países europeos, Francia, Suiza, Alemania, Holanda, etc., para desde allí, como bien ha dicho José Antonio y Aurea, mandar esas divisas que venían a España, esos dineros con los que después se podía desarrollar la vida de los que se quedaban aquí. Y durante todo este tiempo del siglo XX, hasta que llegó la democracia, hasta que un 20 de noviembre, no tan desgraciado como el 20 de noviembre del 2011, un poquito menos desgraciado, el del 20 de noviembre del 75, cambia el signo de nuestro país y se abre la puerta de la democracia y se abre la puerta de la esperanza. Y todos aquellos que estaban fuera, todas aquellas familias que se desarrollaron gracias a esa oportunidad que encontraron en Europa, soñaban con poder regresar a España, poder regresar a un país libre, a un país democrático, a un país de empleo, a un país donde se reconociese los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, a un país que tuviese jornales dignos y tuviese también jornadas europeas y jornadas que fuesen de todo tipo de los derechos que tenían que tener los trabajadores. Ese sueño nostálgico nos llevó a convertir a Europa en esa gran utopía a la que aspiraban los españoles, de estar encerrado en un país cerrado, hermético, que vivía una autarquía casi obligada por el resto de países, por una dictadura, un régimen totalmente dictatorial. La ilusión de todos nosotros era dejar de ser vistos por Europa como el norte de África y sentirnos que éramos el sur de Europa. Y ese sueño anidó y fue floreciendo en una generación que yo me vais a permitir que la voy a significar en nuestro alcalde, Manuel, que vio cómo toda esa generación que él representa tenía a Europa como la posibilidad de la esperanza y de una oportunidad. Esa nostalgia nos llevó a que en el año 85 viésemos cumplido nuestro sueño. Y un presidente, Felipe González, en un acto que fue tan emotivo que yo sé que muchos y muchas lloraron ese día al ver reflejada y estampada la firma, por fin los españoles éramos europeos de pleno derecho. Nos sentíamos europeos. Éramos ya el sur de Europa. Íbamos a ser de puente con el norte de África, pero éramos la frontera sur de Europa. Éramos como los alemanes, como los franceses, como los holandeses, como los belgas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Europa, desde que entramos de pleno derecho en ella, ha sido una Unión Europea, un mercado común que se llamaba entonces, generoso con el desarrollo español, generoso con el desarrollo de las estructuras fundamentales, de las infraestructuras fundamentales del Estado, de todas y cada uno de los territorios de nuestra España, y ha permitido un desarrollo que a la vista está. Palma es un magnífico ejemplo de ciudad. No hay lugar que no pase uno por esta maravillosa ciudad de Palma, ¿verdad, alcalde?, que no haya tenido un cartel puesto que le faltase la bandera azul con las estrellas doradas de la Unión Europea. Muchos de los proyectos que hoy disfrutáis han venido con fondos de la Unión Europea y han permitido desarrollarse a estas generaciones que hoy estamos aquí, que casi nos enganchamos con esta generación joven que está en la primera fila y que hemos sido, y ellos son realmente la generación mejor formada gracias a todo este desarrollo de más de 30 años de Europa y de España en Europa. Por tanto, hoy, en el siglo XXI, Europa sigue siendo indispensable para nuestro desarrollo y para la salida de la crisis. Claro, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué ahora Europa nos está apretando tanto
y nos está exigiendo tanto, fundamentalmente a quienes no hemos provocado esta situación de crisis, porque no la han provocado las personas. ¿Por qué esto que está ocurriendo? Bueno, pues esto tiene un sentido claro y nítido. El sentido que tiene es que durante todos estos 14 años del siglo XXI y algún año del siglo XX, del final del siglo XX, ha estado gobernando la derecha en Europa. Y ha establecido la derecha en Europa un catecismo ideológico, económico y sociológico que ha ido imponiéndonos de una forma determinante en estos 14 años. Mientras que la situación era bondadosa, mientras que la economía iba bollante, prácticamente no hemos notado toda esa influencia de la derecha europea en los designios de los países sureños, fundamentalmente como el nuestro, España. Porque, veréis, el 80% de las cosas que pasan en este país, el 80% de las decisiones que se adoptan en este país, tienen su origen en directivas y en acuerdos que han tomado la Comisión Europea o, en su defecto, el Parlamento ha impulsado a través de la Comisión Europea. Por eso, cuando llegan estos días de campaña electoral, a veces es difícil entender que cuando hemos estado todos estos años diciendo uy, esto lo ha hecho el ayuntamiento tal, el gobierno autonómico tal o el gobierno del estado tal, no nos hemos acordado de nombrar también que eso ha sido gracias a esos fondos europeos que han permitido ese desarrollo. Y ahora puede parecerle a mucha gente que el 25 de mayo no nos jugamos nada. Pues nos lo jugamos absolutamente todo. Todo. Si en estos próximos 5 años, que van desde el 25 de mayo hasta las próximas elecciones europeas, sigue gobernando la derecha mayoritariamente en el Parlamento Europeo, no van a cambiar las recetas que no han estado aplicando en estos últimos 5 años de gobierno de la derecha en Europa, desde el 2009 hasta el 2014. No cambiará absolutamente ninguno, porque son unas recetas que están asimiladas, que forman parte de lo que es la ideología de la derecha y que además le va muy bien a los países del norte, porque con ellas están consiguiendo mejores resultados que los países del sur. Eso sí, esto ya va camino de convertirse en un verdadero drama, porque tanta austeridad, como antes comentaba José Antonio, tanto recorte, tanto apretar el cinturón a los que ya prácticamente no tienen agujeros con los que apretarse, nos está llevando a una situación en la que la economía ya no está siendo capaz de remontar hacia arriba. Y mientras que hemos sido los países sureños, Grecia, Portugal o España, parecía que las alarmas no estaban del todo encendidas. Se empezaron a encender algo cuando en Italia dio síntomas de que la cosa iba en serio. Pero cuando ahora se han puesto las alarmas todas en rojo, ha sido con la situación de Francia y con la situación que empieza ya a notarse en la propia Alemania, que empieza a tener signos claros de debilidad en esa fortaleza de crecimiento que tiene. ¿Por qué? Porque la receta que están aplicando es recortar la inversión, recortar el dinero público, que entre todos paguemos cuanto antes los desfases de ese déficit tan maldito, que por cierto se han generado, por desgracia, a través de entidades financieras que han estado especulando y ganando miles de millones de euros y que ahora entre todos tenemos que pagar en los próximos años. Y eso está haciendo que lo que antes era inversiones para hacer un puente, para hacer un centro de convenciones, un centro de congresos o simple y llanamente para arreglar la ribera del río, para su defensa y para su prosperidad, se convierte ahora en solo y exclusivamente recortes, recortes y recortes. Y eso
nos está condenando a perder cada día más empleo. Es imposible generar empleo cuando no hay inversión. No es posible. Si ustedes le preguntan a un empresario qué necesita para generar empleo, pues lo que necesita es poder invertir para poner una fábrica, comprar herramientas, comprar maquinaria. Si no tiene recursos, no podrá contratar nunca a nadie. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Por eso es muy importante que el 25 de mayo tomemos conciencia de que esa Europa, primero, no la podemos abandonar porque no tenemos capacidad por nosotros mismos para poder abandonarla, y en segundo lugar, estamos condenados a hacer un frente común para evitar que las políticas de la derecha continúen 5 años más dándonos la receta de la austeridad por única para salir de la crisis y el recorte como única fórmula para intentar estabilizar sus cuentas, porque entonces no saldremos adelante y será imposible generar ilusión o esperanza en el futuro. Y no vale que eso es hacerse trampa y es engañarse, que es lo que hace Rajoy, que es lo que hace Montoro, que es lo que hace Cañete, que es hacer la siguiente cuenta que el otro día Báñez volvió a reiterar. Y es que estos chicos jóvenes, esta generación, la mejor formada de todos, dicen que están saliendo a Europa y que están saliendo a encontrar empleo. Mirad, los que se fueron con esa película de un franco, 14 pesetas, que tenían un oficio, que eran muchos de ellos profesionales, maestros en alguna habilidad profesional, fresadores, ajustadores, albañiles, carpinteros, etc., iban con esa formación, que era su maestría, y encontraban empleo en su formación y en su maestría. Pero estos jóvenes, que son universitarios, licenciados en arquitectura, en ingeniería, en medicina o en cualquier otra rama, van a Europa, van a Alemania a cobrar 600 euros, a poner mesas, a hacer pizza y a limpiar los váteres de esos restaurantes. Eso no es el empleo que necesitamos. Esa no es la respuesta que necesitamos, porque eso es desperdiciar una ingente inversión en educación y en formación que hemos entre todos contribuido, y que estamos desperdiciando el saber y el conocimiento de la gente más joven precisamente para hacer trabajo de personas que no necesitan ningún tipo de cualificación. Y eso reduce la cifra del paro, eso condena a que solamente veamos cifras, pero no veamos los parados y las paradas. Veamos las estadísticas, pero no le miremos a los ojos a la gente que está parada, porque eso no es encontrar un empleo. Y contra eso hay que luchar, porque ellos piensan que eso ya es un empleo y que eso ya es descontar un punto o 2 o 3 del índice de desempleados en un país. Y eso no es empleo. Eso es otra forma directa de esclavitud, de gente bien formada que van a estar condenados a limpiar mesas y a hacer pizza. Y yo me niego a que eso siga en ese curso. Por eso es importante que cambiemos con nuestro voto. ¿Y por qué José Antonio Auria y yo, que estamos hoy aquí defendiendo esta candidatura del Partido Socialista Obrero Español, creemos que todo ese esfuerzo de cambio debemos de focalizarlo, debemos de convencer a nuestros ciudadanos y ciudadanas que lo tienen que aunar en el Partido Socialista Obrero Español? Mirad, somos la única fuerza política, la única, que en los 28 países de las próximas elecciones del 25 de mayo, 28, nos presentamos en todos y cada uno de estos países como Partido Socialista de Europa o como Partido Socialista. Aquí, con nuestras siglas, Partido Socialista Obrero Español, pero dentro del Partido Socialista Europeo, dentro de los partidos socialistas europeos. El único. Y seremos lo único que, sumando los votos de todos los europeos y todas las europeas que votarán el 25 de mayo, si obtenemos un voto más que la derecha, podremos designar a nuestro candidato Martin Schulz como presidente de la Comisión Europea. Y será por primera vez elegido por el sufragio universal de cada uno de vosotros y de vosotras, pero lo será también porque será el primer presidente de la Comisión Europea
de izquierda del siglo XXI. Y podremos, con Elena Valenciano representándonos a los socialistas españoles y a los progresistas que hayan decidido darnos su voto, podremos hacer, junto con Martin Schulz, el cambio necesario para exigirle tanto a la todopoderosa Alemania, que hoy es la gran dominadora de esa Unión Europea, pero fundamentalmente, no nos equivoquemos, la derecha europea, que hay que cambiar las políticas, que nos está desesperando a los sureños, que nos está desesperando a la gente del sur de Europa y que nos está dejando sin ilusión y esperanza, no ya en Europa, que la hemos casi perdido, sino prácticamente en nuestra propia vida y en nuestro propio mundo y desarrollo. Y ese es el único partido que puede parar a la derecha. Es el único partido que puede sumar votos suficientes para parar a la derecha. Y claro que hay otra fuerza de izquierda. Claro que hay otra fuerza de izquierda. Pero veréis, esa otra fuerza de izquierda, que cada vez que llegan las campañas electorales siempre intentan confundir al electorado progresista, mandando mensajes hacia el electorado de que los socialistas vamos a pactar con los populares en Europa o en España, eso que están permanentemente interpretando cualquier frase, por muy desafortunada que sea, por mucho que yo quiera y tenga como referente a un gran líder como es Felipe González, pero a final de cuentas él mismo reconoció que no es que fuese desafortunada, es que fue cortada, porque inmediatamente después dijo, pero en este momento no se podría llevar a cabo. Pero a esos que intentan confundirnos, yo me pregunto, ¿y por qué no practican ellos primero? Yo le digo a Izquierda Unida, ¿y eso que nos dice a nosotros? ¿Por qué no se lo dice a los compañeros de Extremadura de Izquierda Unida? Que se han llegado a votar una moción de censura contra una política de derecha tan nefasta como la de Rajoy o como la que practicaría Arias Cañete allí en Europa. ¿O por qué no lo practican en algún pueblo de la provincia de Córdoba, donde con sus votos han investido a un alcalde del Partido Popular? ¿Que eso no se hay que decirlo? ¿Eso no hay que comentarlo? ¿O eso es que es la voluntad de las asambleas? Por eso os digo que solo el Partido Socialista Obrero Español, que se presenta en 28 países, puede tener la fuerza suficiente de parar a la derecha. Porque, y ojalá me equivoque, yo no tengo todas conmigo que al final todos esos partidos que se presenten y se presentan en Europa sean capaces de sumarse todos en una gran alianza progresista para parar a la derecha. Porque eso no es siempre 2 más 2. Y mira que hemos tenido algún ejemplo positivo. Y yo reconozco que Andalucía ha sido un buen ejemplo positivo de las fuerzas progresistas para parar el avance de la derecha. Pero eso no es común en todos los sitios y por tanto no es un axioma que se pueda sumar. Por eso es importante que a todas aquellas personas que se sienten indignadas, con razón, como dijo el otro día Pachi López, cabreadas, con razón, que pueden sentirse incluso engañadas y algunas, estoy seguro, escarmentadas, yo les diría que su indignación, su sentimiento de escarmiento, su sentimiento de engaño, no lo paguen quedándose en casa sin ir a votar. Porque el 26 estarán exactamente igual aumentando esa indignación, porque a lo mejor falta su voto para que la derecha la frenemos en estas elecciones europeas y puede tener el remordimiento de decir, no fui a votar y mi voto es el que faltó para cambiar el signo, mover Europa, cambiar Europa y parar a la derecha también en España. Claro que no son unas elecciones españolas, claro que no son unas elecciones tampoco ni municipales ni autonómicas, si estamos de acuerdo que no son esas las elecciones, pero estas elecciones pueden hacerle creer a quien gobierna, a Mariano Rajoy, que el pueblo español, que los palmeños y las palmeñas, bien porque no vamos a votar y nuestra abstención no sirve para nada, porque ellos van a ir a votar como siempre, y aquí lo sabéis muy bien,
siempre van a votar ese grupo importante de votantes de la derecha que no fallan, sea el candidato el Homos Cañete o sea el que pongan ahí, da igual, no cambian su voto, o bien porque no han ido a votar, puedan creerse, Mariano Rajoy, que le hemos dado y que le ha dado el pueblo español la legitimidad para seguir siendo el alumno aventajado de Merkel en Europa, el alumno aventajado de la derecha europea, y siga dando una vuelta de tuerca más a lo que ya han sido la pérdida de derechos y, lo más importante, de ilusiones y de esperanza de muchas ya generaciones que van a verse truncadas en los próximos años. Por eso es muy importante que el 25 de mayo nos convenzamos de que tenemos que votar y que el único partido que con honestidad creo que puede parar a la derecha porque puede tener votos suficientes para ello es el Partido Socialista Obrero Español. Y mira que lo digo y lo hago en el momento quizás más amargo de la política en este país, el más amargo de la política, el momento en el que todas esas encuestas dicen los ciudadanos que la política es uno de sus terceros mayores problemas en sus vidas, en el momento en el que los ciudadanos no confían que los políticos, que las políticas tengamos respuestas para cambiar la realidad que les rodea, en el momento en el que piensan muchos y muchas que la política no va a solucionar sus problemas. Y yo quiero aprovechar para concluir, deciros lo siguiente. Mirad, cuando en la democracia la política, que es el instrumento de cambio, se sustituye por otro instrumento, como la economía, como el poder, como la riqueza, siempre salimos perjudicados la inmensa mayoría de los que no somos ricos, no tenemos poder y no tenemos riqueza. Quienes no tenemos eso, solamente tenemos una forma de expresarnos, una forma de cambiar las cosas. Es unir nuestro esfuerzo, unir nuestras voluntades, votar además unidos para cambiar esa realidad con gente, con políticos y con políticas que se comprometan y cumplan con sus compromisos. Y yo ahora os tengo que decir que mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, ha aprendido de sus errores. Ha aprendido de sus errores. Y está en disposición de comprometerse de nuevo, como siempre, en no volver a defraudar a quienes confíen plenamente en la voluntad de cambio de hombres y mujeres como Elena, como José Antonio, como Aurea, como Salvador, como Manuel, como muchos y muchas de los que están hoy aquí y de los que están fuera en otros sitios, que han dado su vida, que están dando su vida, sus mejores años, por intentar ayudar a las personas que más lo necesitan, y que se comprometen, que nos comprometemos a que vamos a cumplir fehacientemente con lo que estamos prometiendo. Creo que una rectificación es siempre un momento de verdad de reafirmación, y en este momento la mayor reafirmación que yo les puedo hacer es que tengan la confianza plena de que no le vamos a volver a fallar nunca, y vamos a defender hasta la extenuación lo que hemos comprometido en esos documentos que tenían en su silla, en esas palabras de ese vídeo, en las palabras de Aurea, en las palabras de José Antonio, en las palabras que hoy yo le estoy haciendo aquí, y las que hace Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, y las que hacemos los políticos que creemos firmemente que la política es un servicio público, un servicio hacia el público, y que son ustedes, los votantes, los que tienen que sentirse orgullosos de contribuir con su voto a fortalecer la democracia, a fortalecer las instituciones democráticas, a fortalecer los partidos políticos y a fortalecer, en definitiva, la libertad que con tanto esfuerzo, con tanta batalla, con tantas lágrimas
y muchas gotas de sangre derramaron otros para que hoy la disfrutásemos nosotros. Por eso, yo les digo, amigos y amigas, tenemos que votar el 25 de mayo. Yo les pido la confianza para que lo hagan por el Partido Socialista Obrero Español, que lo hagan por el Partido Socialista de Europa, que lo hagan por el cambio, que lo hagamos para cambiar las políticas de la derecha, que lo hagamos y lo hagan conmigo, unidos, para intentar parar a esa derecha, para que de ese cambio, de ese parar a la derecha, venga también ya el aviso a la derecha española y que no tenga la legitimidad para seguir apretándonos el cinturón y para que tengamos todos la esperanza y la ilusión renovada de que un futuro nuevo será mejor y que esta juventud que está hoy aquí será el motor de cambio que nos dará la esperanza y una vida mejor durante todo este siglo XXI. Por eso, el 25 de mayo, no fallemos. No le fallemos a Palma, no le fallemos a Andalucía, no le fallemos a los que menos tienen, no le fallemos a los que no tienen nada más que la esperanza de vernos a nosotros movilizarnos votando al Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que me gustaría que hoy, desde aquí, me ayudase a trasladar a todos los ciudadanos de Palma, a toda la sociedad palmeña, a todos aquellos que desde aquí puedan sumarse con nosotros para que juntos de nuevo, hagamos con nuestro voto que se mueva Europa para parar a la derecha y cambiar el signo de la desesperanza por una gran esperanza, que yo estoy convencido que será la de este año 2014 y la del 2015 cuando llegue el momento de las municipales. Ánimo, fuerza y a votar el 25 de mayo. Muchas gracias.